Y buenos días mis amigos, bienvenidos a un video más. Miren, hoy estamos aquí grabando en la ciudad de Casas Viejas, en el ejido del Carrecillo, Tarjea, Guanajuato. Sean bienvenidos a un video más. Miren, hoy les vamos a compartir lo que hemos encontrado, mis amigos, de bibliografía, miren, de este temita, de este lugar de Atarjea. Realmente les vamos a compartir lo que encontramos del señor Ernesto Carrillo Ramírez, por el ingeniero Izaguirre. Esto fue escrito en 1978. Dice: en las tierras que hoy corresponden al municipio de Atarjea, Guanajuato, se desarrolló el asentamiento prehispánico, conocido hoy como Casas Viejas. Contamos con varias referencias sobre el sitio arqueológico que preferí incluir en este apartado para conocer sus particularidades. El ingeniero Izaguirre en 1978 mencionó que en el municipio existen varios huesillos. De ellos existe testimonio anterior con fecha de 1961, producto de la visita de Joaquín Guerra y Aguilar, con miras a dar fe de su existencia al Departamento de Monumentos Nacionales y Arqueología, para que se realizara el rescate correspondiente y se difundiera la evidencia arqueológica del noreste del estado de Guanajuato, cuyo relieve domina la Sierra Gorda. El relato menciona la existencia de varios huesillos en el Valle de Palomas, cuyas piedras blanqueaban en los barbechos y habían sido aprovechadas por cercas y para edificar una capilla católica. Don Joaquín recibió un idolillo labrado en hueso. En el Carrecillo, en plática con el cacique del poblado, se enteró de que los huisillos eran objeto de excavaciones y saqueo, de los que se obtuvo una figurilla de oro que poseía una persona de Atarjea. Guerra y Aguilar atribuye a los huisillos el carácter de tumba, las cuales observó desde la distancia, limitadas por extensas cercas de piedra negruzca. En la explanada cubierta de maleza vio a los extremos dos pirámides, cuya altura calculó en unos 30 metros, conservadas sus paredes originales en algunos sitios, pero destruidas en otros, desparramando por las laderas de las estructuras el material con que fueron construidas. Atestigó que en corrales y edificaciones de la población tenían piedras de estas antiguas construcciones y cercas por kilómetros de extensión. Se distinguió espacios abiertos a manera de plazas con pequeñas y grandes yacatas, el otro nombre de los huisillos. En la cima de la estructura de mayor altura que había observó una excavación como de 15 metros de largo y unos 20 de profundidad, por lo que determinó que se trataba de un saqueo, y distinguió la bóveda perfectamente trazada con sus materiales en simétrica disposición. De allí le informaron. Obtuvieron los lugareños grandes cantidades de piedra labrada, y al ver que no llegaban al fondo abandonaron la destrucción. En práctica de campo nos pareció que se trataba del sitio Casas Viejas. Aún pudimos observar la plaza de forma rectangular, de aproximadamente 50 metros de largo, y en sus extremos dos montículos cuyos muros se conservan en secciones, dejando ver que fueron elaborados con piedras talladas de forma simétrica, dando la apariencia de bloques rectangulares, cuyo tamaño se acerca a los 15 centímetros de ancho por el doble de largo y en algunas ocasiones más largos. El color de esas piedras es blancuzco, rojizo. Además sobresalen entre los relieves lisos de los muros angulados de las estructuras piedras de amarre aprovechadas para colar aplanado. En el extremo este del sitio se levanta el montículo mejor conservado con todo, y que muestra un foso de saqueo de aproximadamente 1 metro cuadrado. Las dimensiones en la base son alrededor de 7 metros por 6 metros. En su parte alta llega a 5 metros por 4 metros de ancho, por lo que adquiere la forma de rectángulo, misma que se distingue en la pirámide del lado oeste, siendo esta la más destruida. En dicho extremo, unos 20 metros más al oeste, se observan dos huisillos muy destruidos.
En los lados sur y norte de la plaza central hay plataformas que cuentan con espacios hundidos. Las plataformas muestran un estado de destrucción y extracción de piedras reutilizadas de forma inmoderada, acción que se pudo cotejar al arribar al sitio, ya que vimos un corral circular construido con piedra de la parte media del sitio, en, en lugar del ascenso ubicado en la ladera sur, que es la más accesible, ya que la ladera norte es un voladero. El sitio responde a un lugar de privilegio geográfico. Desde esta elevación se observan 4 cañadas que permiten visualizar la caminaría natural de este a oeste y hacia el norte. Hay entre las rocas trabajadas algunas de basalto que rompen con las piedras de las observadas en el sitio, además de otras que existen, aunque obscuras, dan tonalidades rojizas y verdes en su cubierta superior. Tal vez sea por la existencia de mercurio que hay en la Sierra Gorda o por la oxidación al tener entre sus componentes elementos férreos. El otro escrito, mis amigos, es de don Alfredo Guerrero Tarquín. Este escrito se escribió más o menos en 1940, mis amigos. Les vamos a dar lectura a lo que ellos encontraron. Entramos en la ciudad perdida o Casas Viejas por la parte norte, atravesando paso a paso la callecita de un medio que conduce a la Plaza Mayor, en cuyo centro debió de haber una pirámide o un adoratorio, ya que se podían apreciar los restos de su asiento. Los muros que sirvieron para formar las calles estaban en parte derrumbadas por la acción del tiempo unos y otros por la mano destructora del hombre, que en su tendencia a encontrar algunas baratijas, muchas veces sin importancia, se afana a escarbar y no se detiene ante los monumentos o reliquias de un pasado que pudo ser esplendoroso. La ciudad propiamente dicha estuvo recluida dentro de un recinto cerrado con fortines amurallados, rematado por 4 torreones que en aquel entonces tenían unos 20 metros de altura, por unos 50 de lado en el cuadrado de su base. El forro exterior de la muralla y las escalinatas de los terrones o pirámides esquinadas en cuadrángulos eran forjas hechas por los naturales de una piedra sumamente dura, a imitación del arte prevaleciente en épocas muy anteriores a la conquista de México. Para la rudeza con que actuaban los chichimex del arte, si así se le puede llamar al de la guerra, aquellas obras estaban hechas con suma delicadeza y simetría, como si allí hubieran nacido las leyes de la geometría. Estas torres sobresalen de la recta de la muralla, sin duda, para poderla dominar con sus moles y contribuir a su defensa. Otros muros interiores corren paralelamente a la muralla, dejando solo un reducido espacio entre sí con el objeto de tener más a su alcance al enemigo, mientras los defensores del primer muro descansaban o maniobraban. Quedaba en algunos puntos de la muralla una especie de matacán o matacanes muy sobresalientes, tanto si se les veía de afuera como desde el interior, aunque había deslizaderos voladizos para descargar de arriba hacia abajo, que no se podían utilizar en sentido inverso. Así debieron estar las coronas de los parapetos de los torreones, aunque ya en ese tiempo habían desaparecido en gran parte las obras voladizas que tuvieron. Grandes brechas habían sido abiertas en los muros de mayor significación por los sacadores de objetos arqueológicos que nunca faltan en los lugares de nuestra prehistoria. Enormes boquetes acusaban la furia de los hurgadores criollos, que todo lo destruyen para extraerse sus socios. Cráteres enormes permitían ver el interior de la construcción, que era interesante no tanto por la fuerza que representaban sus sóstenes, cuanto por la concienzuda manera de entrelazar los materiales y la agalmaza con que fueron unidos, sin que ello hubiera un solo desvío en la conformación y el orden con que fueron entrelazados sus tejidos interiores. Las pirámides del centro, que sin duda guardaban la simetría del conjunto ornamental que dominaba la ciudad, servían al mismo tiempo para defender la entrada de aquel inmenso rectángulo. En aquel tiempo ya casi habían desaparecido, y aunque sin duda fueron muy altas dadas las proporciones de sus bases, en aquellos días tenían unos 20 metros sobresaliendo del suelo, aunque es probable que tuvieran más, pues había gran cantidad de escombros en torno suyo. Su interior contenía una serie de celdas o departamentos pequeños que sin duda estuvieron destinados a servir
de retiro a los sacerdotes, aunque también es probable que hayan servido para guardar los enseres del culto. Muy adentro hallé un túmulo furtivo de muchas piedras acumuladas, los restos de un cuerpo humano en estado perfecto de momificación, en actitud de estar sentado sobre una estera o petate hecho de soyate, de la manufactura conocida en nuestros días, en que los indios son expertos fabricantes, solo que los dibujos eran distintos, algo como parte de un rito o pompa fúnebre. En el piso de aquella celda estaba hecha de piedra blanca revuelta con algún mortero hidráulico y pasto verde para que no fuera frío. Las paredes tenían mucho de este material herbáceo y, cosa rara, todavía conservaba el color verde, como si se hubiera utilizado para el caso material achicalado de propósito. La figura cuclillada de aquel muerto estaba totalmente desnuda, dejando ver la musculatura de un guerrero, pero no tenía adorno alguno, por lo que se podría inferir que la tumba ya había sido visitada por alguien que se apropió de lo de valor haya tenido aquel despojo humano tan extrañamente conservado. Como mi ignorancia era total acerca de aquellas ruinas, mis dudas las consultaba con Gregorio Jiménez, que siempre solícito y atento me informó que aquel saqueo databa de fechas recientes, unos 40 años más o menos, cuando el administrador de la hacienda del agostadero de Charcas, aquel que dinamitó la Virgen de la Peñita para llevarse un pedazo de la imagen, Daniel abrió la pirámide y escarbó todo aquello y se llevó cuantas curiosidades encontró, entre ellas una figura de oro con la forma de un perro lobo que el cadáver tenía entre las manos y la frente como si lo hubieran estado oprimiendo poco antes de morir. Pero como la figura, según la tradición chichimeca, tenía una íntima ligación con la hermanada de los lupinos, en la noche de aquel día recibió la visita de un desconocido y al día siguiente salió un largo cargamento con todas sus pertenencias y nunca se supo del fin que haya tenido el lobo y el ladrón. Probablemente el empleado se vio apresado a hacer un viaje porque no hizo entrega de la hacienda. Por algún tiempo esta quedó en manos de un mayordomo sin que viniera nuevo administrador. Y como las consejas sucedían por el pacto que causó el saqueo de las ruinas, después se supo que el lobo había sido recuperado por el desconocido, pero en verdad nadie ha sabido en firme algún dato que haya luz sobre el misterio de tal reliquia. El interior más profundo probablemente estuviera algo interesante que aclarara mis dudas sobre aquel pueblo al que yo venía estudiando desde hace tiempo, pero con mi condición de líder metido a político por el agrarismo me impedía detenerme para efectuar una exploración en forma, tanto en aquellos vestidos como de la mina de mis sueños. Opté por tapar con cuidado aquella momia indígena con los materiales mismos del saqueo, procurando borrar lo mejor posible nuestras huellas, con el fin de preservar la tumba de posibles hurtadores, mientras yo podía darle una explorada más a fondo para ver si existía la famosa salida o conducto que comunica con la cueva del Berreno que queda abajo la montaña donde se asienta Casas Viejas. Mucho teníamos aún que conocer de aquella fantástica ciudad amurallada de los chichimecas, al menos yo que nunca había recorrido a mi sabor, aunque sí la había visto desde lejos, porque entonces se divisaba en la distancia al salir de Atarjea. Por tal motivo, y una vez que terminamos de acumular pedrusco lo mejor que pudimos, tomamos por lo que pudo ser la calle mayor que corre de sur a norte, atravesando aquella diminuta plaza rodeada de pequeños torreones con su calle transversal, y ella nos condujo hasta el torreón del norte-este, al igual que el del sur. Estaba destruida en su parte superior, pero no tenía señales de haber sido saqueada ni violada su interior, aunque se apreciaban las huellas de los impactos de la guerra. Nos concretamos a observarlo detenidamente como lo hice con el anterior. Subía por la escalinata del muro interior hasta quedar sobre el truncado capitel y a juzgar por las proporciones de su base, faltaría más de la mitad de su parte superior. En el centro tenía una especie de chimenea que sin duda bajaba hasta el fondo de aquella cripta, oculta en el interior por algunas galerías y por los escombros de la torre que había en la base. Se me antojó que era un aparato para hacer señales o el pebetero para incendiar al dios de aquellos tribus. Desde la nueva altura que me servía de observatorio pude darle ese nombre por ser el primero que escribe su esencia
Eché una última mirada sobre las ruinas de la antigua ciudad que debió ser el asiento de un poder absoluto, la fortaleza de una monarquía. Reunía toda la hermosura de una edad en que el nacimiento de aquella arte de las culturas indígenas y la influencia de los pueblos americanos estaban en todas sus obras. Pero en aquel momento de historia, ante las explosiones del arte renacista del mundo civilizado y las grandezas faustosas de una Europa engolosada y orgullosa, y los millones de imperialistas del coloso del norte, aquellas reliquias del arte indígena estaban ocupadas por los rebaños del rico del Carrecillo don Crescenciano Montes, que las inundaban con el estiércol de sus majadas. A falta de mejor suerte, el depredador de Atarjea consumaba paulatinamente el derrumbe total de aquellos muros sagrados para la historia. Qué triste destino el de una grandeza perdida entre los vericuetos de una serranía tan áspera y peligrosa, donde la inconsciencia de la ignorancia destruía la obra maravillosa de un pueblo que desaparecía entre los albores de una civilización que para existir se nutre de los despojos de otras culturas que brillaron esplendorosamente cuando ellos ni siquiera existían. Casas Viejas es más grande que el central de Chichén Itzá, donde está el castillo y los guerreros. Yo me preguntaba si no estaría soñando con tanta maravilla. Bien, mis amigos, saludos a todos y hasta la próxima. Que Dios me los bendiga a todos. Y debemos de cuidar esta grandeza, la ciudad de Casas Viejas, mis amigos. Y invito a todas las personas que lo visiten a que ya no saquen, a que la conserven, a que tengamos este respeto por el legado que dejaron ahí en la ciudad perdida, ciudad de Casas Viejas, en el municipio de Atarjea. Es un recinto impresionante y maravilloso, bellísimo, que no se pueden perder. Bien, mis amigos, pues hasta la fecha los saluda su amigo el atarjense. Y una vez más los invitamos para allá que se suscriban al canal, a que nos regalen un like, un me gusta, activen la campana de notificaciones y compártanos un comentario, mis amigos. Compartan el video para que llegue a más personas. Saludos y hasta la próxima.